Uno de los aspectos más importantes, por supuesto, que hacen al quehacer nacional, todo lo que tiene que ver con la actividad comercial. Está representado esta noche aquí con el presidente de la Cámara de Comercio, Julio César Lestido, a quien estamos dándole la buena noche. ¿Qué tal, Julio? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Diego, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por invitarnos a participar de este programa. Bueno, a ver, contame, ¿cómo se apreció el resultado del balotaje para los comerciantes? Para quienes tienen la vida comercial, digamos, en una primera instancia. Te estoy dando tiempo para pensar. No, está bien, es buena la pregunta. Yo te diría que el Uruguay, te diría que en nuestra sociedad hay dos temas que se hablan mucho. Uno es el fútbol y el otro es de la política. O sea, con esto quiero decirte que la política pega mucho en nosotros, en los uruguayos. En el comercio siempre tenés más, creo que más desde el punto de vista social, el tema de quién ganó o no ganó, pero a nivel del comercio, si bien puede haber alguna, te podría decir, orientación hacia un lado o hacia el otro, no se espera grandes cambios. Entonces, vos fíjate que nosotros... No esperan grandes cambios. No esperamos, o sea, no esperamos que el Uruguay es un país que tradicionalmente se ha manejado dentro de ciertos parámetros. A veces más volcado hacia un lado, más volcado hacia el otro, pero nunca en los extremos o en sensaciones de cambios muy bruscos. Entonces, no esperamos, no debería de haber grandes. Alguna tendencia más hacia un lado o con algún perfil más fuerte enfocado en algunas cosas, pero no esperamos grandes cambios. Bien. Yo tengo la sensación, porque lo conversamos, en realidad el empresariado estaba más preocupado por el resultado del plebiscito sobre la seguridad social que por el resultado electoral. ¿Fue así? Sí, lo que pasa es que ahí también se producían cambios profundos y podíamos comprometer seriamente el futuro del país. Entonces, ahí hay un cambio distinto, ¿no? Ahí tenés un problema muy grande. Ahí cambiaba el sistema. Ahí cambiaba el sistema. El desfinanciamiento que se producía si hubiera salido en aquel momento, estudios hechos por el propio BPS, te llevaba que al final del periodo podías tener un aumento, un déficit del 8%. ¿Ah? Cuando antes de que se votara la ley que hoy que está rigiendo, el déficit iba a llegar al 4,6%, con la ley aprobada, con la actual ley en funcionamiento baja al 2,8%, pero si se hubiera aprobado el plebiscito, el déficit llegaba al 8%. Entonces ahí ya estamos en otros problemas. Sí, que te hacían... A ver, para cubrir ese déficit se calculaba que había que elevar el número del IVA, de la tasa del IVA, a números a casi 34, 35, 36%. Entonces ya ahí sí haces inviable un país. Vos imagínate que nosotros ya hoy tenemos una tasa bastante alta del IVA, llevarla al 43%. No, es inviable. Lo trancás, es como que le quisieras poner a una cadena, a una bicicleta está andando, la frenás de golpe de atrás y el tipo que quiera pedalear no va a poder pedalear o va a tener que pedalear muy pesado. Entonces generaba problemas. Los aportes patronales y los aportes individuales se iban casi al doble. Entonces ahí sí había una preocupación porque el país no se iba a acabar. El país, uno pensaba, bueno, con esto se acaba el país. No dramatizamos tanto. Lo que pasa es que el país se hace más pobre. Íbamos a tornarnos más pobres. Entonces, por eso nosotros entendimos y se entendió en términos generales, que sí que había un cambio muy fuerte. O sea, que eso era lo que más los preocupaba, más que el cambio de gobierno. Sí, a ver, el cambio de gobierno, vos tenías dos opciones, o podíamos... En aquel momento, cuando estaba el plebiscito, estaban todos los partidos en juego. Pero bueno, una vez salvada la instancia de octubre y que ya quedaban dos propuestas, uno más o menos te puede decir, bueno, la cosa puede venir por acá, puede venir por allá, pero no se esperaba o no se esperan, es de esperar, digo, pero no se esperan grandes cambios. Sí, alguna orientación más hacia un lado y hacia el otro. Esos grandes cambios que no se esperan, tiene que ver también con la designación temprana, el caso del Frente Amplio de Gabriel Odone, con quien, digamos, se sabe de su trayectoria en el sector privado, de su contacto permanente con diferentes cámaras. ¿Eso era un factor para decir, bueno, no hay que esperar grandes cambios? Bueno, evidentemente
el anuncio de O'Donnell como ministro de Economía es un tema, estamos hablando frente a una persona muy capaz, muy preparada, un excelente profesional, y que ha trabajado en la actividad privada y que la conoce, y conoce muy bien el tema de la actividad privada. Entonces, como decís tú, sí, sin duda, digamos que te da ciertos lineamientos y decís, bueno, puede venir por acá la cosa. A propósito de la pregunta que decía Alfonso, ¿verdad?, sobre el plebiscito de la seguridad social, a pesar de haber sido derrotada esa iniciativa, hay quienes están de alguna manera promoviendo discutirla y se habla de un diálogo abierto que abriría el gobierno. ¿Qué esperan ustedes? Bueno, a ver, una de las cosas buenas y lo que aconseja la OIT sobre el tema de la seguridad social es que cada tanto, en un periodo de cada 3, 5 años, se revisen las leyes. Entonces, fíjate que si nosotros hubiéramos aprobado el plebiscito, hubieran cosas que hubieran entrado directamente en la Constitución. Le da una inmovilidad brutal al sistema y es más difícil de corregir. Si hay cosas que hay que corregir de esta ley, es bueno, sentémonos, hay un periodo para... Todas las cosas pueden ser mejoradas, sin ninguna duda. Entonces, yo creo que también hay que ser justos. Porque yo creo que por lo menos nuestra parte, nosotros participamos desde el Vamos, cuando se crea la Comisión de Expertos de la Seguridad Social, hubo una instancia en donde se dialogó y se dialogó con todas las partes. Entonces, si ahora se va a ver otra instancia de dialogar con todas las partes, bueno, dialoguemos. Pero también tenemos que ser justos que hubo una instancia en la que nosotros como Cámara de Comercio fuimos convocados a que nosotros diéramos nuestra opinión frente a la Comisión de Expertos. En aquel momento, me acuerdo, se reunían en los salones del Banco Central y participamos. O sea que, bueno, será otra instancia más, pero hubo diálogo en esta y será otra instancia. Y nosotros estamos abiertos al diálogo y si nos tenemos que juntar y hablar N cantidad de veces, lo haremos las veces que sea necesario, en pos de buscar soluciones a temas que entendemos todos, que a todos nosotros nos afectan. ¿Entiende que es medio redundante entonces este llamado a un diálogo, o sea, cuando ya hubo un amplio llamado? No, yo no quiere decir que haya lo que quiero decir es que en el pasado hubo, que no es que ahora estamos inventando la pólvora, es decir, vamos ahora a hablar con un diálogo que no hubo. No, el diálogo hubo. Si se quiere convocar a otro diálogo, bueno, que se convoque a otro diálogo. Pero hubo una instancia de diálogo, eso es importante. Si no digo esto, no sería justo conmigo mismo y no sería honesto. Quiero decir, las instancias estuvieron. Se entiende que hay que hacerlo nuevo, lo haremos. Hablaba Diego de O'Donnell, Sí. que bueno, ha sido firme en sus posturas. En las últimas horas estuvo una entrevista con Javier de Aedo en la que reafirmó que hay ideas suyas que tienen que ver con los lineamientos del frente, pero otras no, y que son las de él, las que va a llevar adelante, bueno, en fin. Y tuvo resistencia cuando fue nombrado, entre otros el Partido Comunista. Se menciona, no se lo ha desmentido, como eventual ministro de Trabajo a Juan Castillo del Partido Comunista, que tiene ideas muy distintas a las de O'Donnell. ¿Les preocupa eso? ¿Van a esperar? ¿Qué esperan de un Ministerio de Trabajo del nuevo gobierno del frente? A título personal, Sí, la respuesta es netamente a título personal, no me preocupa. ¿Por qué? Digo, lo conozco muy poco a Juan, he tenido la oportunidad de estar creo que en una o en dos reuniones. La última vez estuvimos sentados juntos en un evento de ADM y no me preocupa. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros somos abiertos al diálogo y tenemos que conversar. Y yo supongo que en algún momento nos tendremos que entender. Y nos vamos a entender. Y creo en el diálogo y creo que hasta que no llegue el ministro, sea el nuevo ministro y sea nombrado, a lo cual nosotros les vamos a pedir una entrevista, le vamos a decir, bueno, estas son nuestras inquietudes, estos son nuestros temas y yo no quiero prejuzgar, más allá de las ideas de cada uno que uno puede tener, yo digo, tenemos que ser pragmáticos. Acá lo que tiene que reinar es el pragmatismo. Las cosas es para un solo lado o prácticamente para un solo lado. Bueno, sentémonos y tenemos que trabajar todos para el bien del país. O sea que personalmente no me preocupa. Después iremos a las inquietudes, es interesante las que eventualmente tiene la Cámara, pero hablando por ejemplo, de negociación colectiva, ¿no? ¿Qué intuye que puede pasar en los próximos 5 años? Y en particular si siguió esta conversación, intercambio
que surgió del propio Gabriel Odone, hablando de que, bueno, se podría ir hacia una desindexación de algunos salarios, no los más sumergidos, pero sí, digamos, acoplarse de los vaivenes de la inflación. Si esa conversación la vieron con buenos ojos, si la siguieron con atención. Sí, nosotros ya hace tiempo que venimos planteando algún tipo de algunas ideas de ese tipo. No se olviden que nosotros hemos presentado una queja, el sector empresarial, a la OIT, que ya tiene más de 10 años la queja, en donde justamente uno de los temas que presentamos es la negociación bipartita, que hoy está, diríamos de alguna manera, tripartita, donde nosotros planteamos que el Estado o el gobierno tiene que fijar los precios mínimos, los salarios mínimos por categoría, pero después de los salarios mínimos por arriba, tiene que haber una negociación mano a mano o bilateral entre el sector, entre el trabajador y su empleador. Y eso es lo que nosotros manifestamos. O sea que sí, son ¿La vieron, pero creen que es viable o, digamos, dadas las características del Frente Amplio, quizás fue una expresión de voluntad de uno de los actores? Yo lo que creo que a esta altura del partido nosotros tenemos que ir modernizando las negociaciones colectivas y ayornándolas y buscando mecanismos que permitan que cada vez seamos más competitivos todos. Porque, a ver, cuando nosotros decimos esto no es queremos que atacar al Consejo de Salarios. Nosotros el instrumento lo mantenemos, lo defendemos, entendemos de que es un instrumento que está y que, bueno, que hay que trabajarlo, pero tenemos que modificarlo, que nos permita, porque en definitiva al final del día lo que queremos es que se genere más empleo. Entonces las empresas tienen que tener la posibilidad de ser flexibles para generar más empleo. Si nosotros las encorsetamos de alguna manera o hacemos mucho hincapié en el tema salarial, todos queremos que... A ver, yo quiero que la gente gane más, y si la gente gana más, consume. Si yo consigo que la gente gane más, me van a comprar más autos, vamos a ser lisos, vamos a ser claros en eso. Pero también tenemos que ver y medir todo, porque si no lo que nos puede pasar es que terminemos encorsetando a las empresas y les cortamos flexibilidad. Y si le hacemos eso, generalmente se ajusta por empleo el tema. Previo a la pandemia, nosotros teníamos unas buenas tasas de funcionamiento, pero el empleo venía cayendo. ¿Por qué? Porque estaba muy acogotado el sector empresarial y se ajustaba por empleo. Entonces, eso es lo que no hay que hacer. Hay que tener cuidado, hay que buscar un sano equilibrio. Este gobierno priorizó el empleo, sobre todo en tiempos de pandemias, por sobre el salario. No fue el gobierno. Bueno, perdón. No fue el gobierno. El gobierno no solamente el gobierno, porque esto es muy importante. Sí. Claro, cuando tuvimos la pandemia, a mí me tocó vivirlo, las tres partes nos sentamos y tengo que reconocerlo, que fue muy madura la actitud de todos, que frente a una situación que nadie sabía lo que iba a pasar, no sabíamos cuál era el futuro. Nosotros en nuestra empresa habíamos tomado una decisión y de cerrar la empresa en abril y no sabíamos las perspectivas que iba a pasar. No teníamos ni idea de lo que íbamos a pasar. Cuando nos sentamos y se comenzaba la 9ª ronda de consejos salarios en el Ministerio de Trabajo, las tres partes, todos coincidimos que lo que había que hacer era priorizar el empleo frente al salario, que era más importante mantener en ese momento las fuentes de trabajo. Y eso fue general, fue unánime, no fue solamente un sector, eso fue unánime. Y a mí me tocó vivirlo, yo fui testigo de eso. Entonces, yo creo que eso dio resultado. Dio resultado porque permitió que la rueda siguiera funcionando y permitió que hubiera una recuperación. Una vez pasada la pandemia, se recuperara rápido. Evidentemente tuvimos rebotes, pero además tuvimos problemas grandes. Después de la pandemia no nos olvidemos que tuvimos un pico de inflación a nivel mundial muy importante, que después vino la seca, y que lo que tiene que ver con el sector de comercio, que pegó muy fuerte, el efecto Argentina. Claro. El efecto Argentina fue enorme para el comercio, enorme. Hoy estaba en una radio, hablando con el dueño de la radio, y me decía, en efecto argentino, yo no podía salir a buscar sponsors o pedir a las empresas que me acompañaran cuando no estaban vendiendo, porque le estaban comprando en el lado argentino. La gente llegó, decíamos nosotros dentro de la Cámara, el uruguayo está viviendo en el Uruguay, trabaja en el Uruguay, pero consume en la Argentina. 3 millones de viajes se hicieron a la Argentina. La diferencia era enorme. Claro, no había con qué pararlo. Más allá de todas las medidas que todos buscaron,
tengo que ser franco y honesto, que reconozco el trabajo que se llevó adelante por todos los sectores. Todos los centros comerciales del litoral del país trabajaron en conjunto con Ahí el fue gobierno. tremendo, los servicios incluso. Era impresionante. No había forma de controlarlo. Y el problema, y nosotros decíamos... Al psicólogo iban, del otro lado, psicólogo, al médico. Había gente que llegó a vivir, que vivía en Salto, alquilaba más barato en Concordia y venía a trabajar a Salto. Y te puedo contar de esos N cantidad de historias o de ejemplos que las vivimos, que fue lo que nos contaron. Nosotros viajamos y recorrimos varias veces el país en los distintos departamentos fronterizos. Pero después, a medida que fue como un contagio. Empezó en los departamentos fronterizos, pero todo después el efecto empezó a pasar al centro del país. Llegaba al litoral este del país, llegó hasta los departamentos de Rocha, de Maldonado. Gente me contaba a mí en el rubro automovilístico. Gente en Flores iba a hacer el servicio de su auto a Buenos Aires, era más barato. Fíjense que hay que hacer como 200 kilómetros a la frontera, después llegar al lado argentino, hacer el service, cargaban nafta, comían, y todo, era mucho más barato. Nadie trabajaba, prácticamente nadie trabajaba, o trabajaban a menos de la mitad. Entonces, eso pegó muy, muy, muy fuerte. Julio, el gobierno electo tiene muchos planes que de alguna manera ha planteado, ¿verdad? Para eso necesita recursos. ¿Ustedes de alguna manera pueden tener cierto resquemor o temor de que cambien alguna de las seguridades jurídicas que se instalaron en la LUC para inversores y empresarios? Digo esto porque de alguna manera está conectado con la actividad. De algún lado va a salir dinero. El propio ministro de Economía, Odone, de alguna forma lo ha adelantado. Y la LUC también es un objetivo de alguna de las figuras concretamente que tienen que ver con lo que se ha realizado a lo largo de todo este tiempo. Por ejemplo, las ocupaciones, puestos de trabajo, todo ese tipo de cosas. ¿Ustedes tienen temor de alguna forma de ser afectados? Bueno, evidentemente, si se saca de la LUC el tema de las ocupaciones, sí afecta. Sin duda que afecta y afecta seriamente. Primero se afecta, ¿por qué pensamos que se afecta seriamente? Porque se afecta a un derecho, que es el derecho al trabajo, dos derechos, y el derecho a la propiedad privada. En la Constitución hay 3 derechos consagrados en este tema, por decirlo en este tema: el derecho a la propiedad privada, el derecho al trabajo y el derecho a huelga. Los 3, pero ninguno por arriba del otro. Entonces, nosotros respetamos profundamente el derecho a huelga. Yo tengo un conflicto laboral y quiero estar en huelga. Perfecto. Hacelo, tenés todo el derecho y lo respeto. Yo quiero trabajar, no quiero estar en huelga, quiero trabajar. Tenés todo el derecho a hacerlo. Ahora, yo tengo mi empresa, yo tengo todo el derecho a manejar mi empresa y entrar a mi empresa y salir de mi empresa. Nada tiene que ver eso con la ocupación. Si hago eso y si permito eso, uno de los 3 derechos se vulnera, o 2 de los 3 derechos se vulneran. Entonces nosotros en eso sí no estamos de acuerdo. ¿Pero han conversado con actores que van a ser parte de gobierno? Lo hemos dicho. A ver, también tengo que ser franco. Hasta ahora, lo que ustedes están mencionando son comentarios que se han hecho, pero nunca lo hemos hablado hasta ahora, ni tampoco se nos ha planteado en ningún momento. Cuando tú, Jorge, decís, de algún lado hay que sacar fondos, evidentemente. Siempre hemos ido por la idea de sacarle o poner más impuestos o lo que sea. Las empresas ya no dan más. ¿Por qué no buscamos mecanismos para hacer al revés, para fomentar que se venda más? Porque siempre salimos un impuesto a esto o pongámosles saquémoslo a esto. Usted vio, lo cortó porque tiene que ver con eso. Que en su momento, cuando lo planteó Delgado, el ministro Odone, futuro ministro, dijo que era una irresponsabilidad decir que no se iban a aumentar impuestos. Orsi después lo dijo lo mismo en el debate. Y salió Odone ahora a contradecir a Orsi, a decirle que eso no lo debió haber dicho, que fue un error. O sea, dejó abierta la posibilidad.
¿Qué Dice margen en hay? caso de crisis, han dicho. en caso ¿Qué, de crisis. qué margen hay para aumentos de impuestos? A ver, nosotros primero, yo lo quiero dejar claro, no me corresponde a mí, primero por dos motivos, por la cargo que ocupo como presidente de la Cámara es apolítica y no entra en términos políticos o en discusiones políticas en primer lugar. Con respecto al tema de la carga impositiva, hoy ya las empresas están en su tope de la carga impositiva, sobre todo las que más sufren son las micro y pequeñas empresas. ¿Ah? Entonces, ya no hay posibilidad de seguir aumentándole a las empresas. Cuando nosotros le aumentamos más a las empresas y más carga impositiva, lo que estamos haciendo es, en definitiva, haciéndolas menos competitivas. Y hoy necesitamos ser competitivos y abrirnos al mundo y poder generar y al mismo tiempo estimular la inversión, tanto nacional como extranjera. Si nosotros estamos hablando de cargas impositivas más grandes, se restringe y se ve acotada la posibilidad o desestimulada la posibilidad de inversión. Voy a ir a un lugar donde el extranjero o el capital extranjero va a ir a invertir donde le sirva más. Entonces, yo creo que hoy hablar de más cargas tributarias en las empresas no da, pero lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo y una de las cosas que venimos marcando es que de alguna manera tenemos que bajar el costo del Estado y de alguna manera tenemos que buscar que las empresas sean más competitivas y más flexibles y que se les permita darle más aire. Entonces, es lo que nosotros decimos, no entramos en O sea, sería bajar impuestos o por lo menos bajar peso del Estado, de tarifas. bajar el peso de tarifas, hay una cantidad de cosas tasas, tarifas. Vos fíjate que nosotros hoy seguimos con que se cobra, que es la tasa consular. La tasa consular está diferenciada para los productos que vienen del Mercosur y los productos que vienen de fuera del Mercosur. Allá, en los últimos años del gobierno del Frente Amplio, la tasa consular se aumenta y se lleva al 5%. Eso es un impuesto. Es una decisión indirecto. ejecutiva de bajarla. Pero un tema de Pero, caja no ahí se baja. ¿eh? Por un tema de caja no se baja. Yo qué sé, no sé, llamale lo que tú quieras, pero la realidad es que esa tasa la estamos pagando y es un impuesto indirecto o oculto que estamos pagando. Y estamos pagando todos nosotros y lo hacemos más competitivo, mejoramos la calidad de los productos. No, estamos penalizando a las empresas. Una cosa que se repitió en esta campaña es tratar de evitar los monopolios digamos, de importación de ciertos productos. Nos habló sobre todo de los productos de higiene. Hay cierto consenso entre de la clase política. ¿Ustedes ven ahí un problema también a nivel de comercio? Algunas empresas que, digamos, tienen la potestad de importar, digamos, de vender productos y dejando poco margen para la competencia? No, yo creo que si lo hay que controlarlos y hay que mirarlos y decir, bueno, habrá que tomar las medidas que se tengan que tomar si existen. Nosotros no estamos viendo en términos generales que eso pase. No digo que no pase, pero en términos generales no lo estamos viendo que está pasando. Sí, vio que en los programas estaba presente, muy presente. Sí, lo vimos, somos conscientes y sé que se ha planteado. ¿Qué expectativas tienen con respecto a la inserción internacional? Y en particular con este Mercosur tan peculiar, con unas diferencias tan grandes ideológicas que se llevan a la práctica entre Brasil y Argentina, entre los gobiernos de Brasil y Argentina. ¿Qué expectativas tienen? Se habla de inserción internacional, de aumentarla, pero ¿hacia dónde? Hacia donde podamos. Sí, pero... Está bien, está bien la pregunta. Nosotros tenemos que ver nosotros como Uruguay qué es lo que podemos hacer como país independiente y en forma individual qué acuerdos podemos buscar y qué medidas podemos tomar para abrir más mercados. También estamos dentro del Mercosur. Si tú me decís, tendríamos que irnos del Mercosur, yo creo que no. Creo que es mejor estar unidos, valemos más juntos, evidentemente no genera problemas, estando con Brasil y con la Argentina, que en los últimos años no hemos podido sincronizar bien el funcionamiento del Mercosur o no nos han dado la libertad suficiente que ha pedido este Pero además gobierno. hay un problema importante entre ellos también. También, claro que sí, sin duda, y ahí es un tema, y hay que verlo, y la verdad es que nosotros lo vemos con cierta preocupación, sin duda, o con mucha preocupación, pero bueno, es donde está y tendremos que hacer todos los esfuerzos para que podamos conseguir las cosas que nosotros necesitamos conseguir y machacar como se ha venido machacando, viendo la posibilidad de que Uruguay, primero, no la posibilidad, Uruguay necesita expandirse al mundo para poder crecer. Si nosotros
no abrimos nuestro mercado, si nosotros no crecemos. Pero también hay que hacer trabajo interno, ¿viste? Tenemos que ser más baratos, tenemos que ser más competitivos, tenemos que revisar el tema impositivo, hablamos de tasas, hablamos de una cantidad de trámites. Tenemos un Estado que nos hace pesado, que no la hace fácil competir en la empresa. Yo hoy puse un ejemplo en uno de los medios que estuve hoy de mañana. Yo recorro bastante el interior, estuve recorriendo hace poco uno de los departamentos del norte y hay una empresa importante que acaba de lanzarse al mercado internacional. Hace 2 años que está esperando un trámite dentro de un ministerio para poder exportar. Está exportando y todo, pero hace 2 años que le falta un certificado o una autorización. Qué tremendo, ¿no? Jorge, es Sí, así, sí. ¿no? Cuando vos vas a un lugar y te dice tengo que sacar mi producción y resulta que la ruta, que antes era una ruta nacional, la ruta nacional se corrió porque era mejor este trayecto y ahora esta ruta que donde él pasa está lleno de pozos y va todos los días, salen todos los días. ¿Y de quién es eso? Bueno, que es de la Intendencia del Departamento, que es del Ministerio de Transporte. Y el tipo dice, yo lo que necesito es que me pavimente 5 kilómetros, porque yo llevo, la gente la recojo todos los días y voy a los golpes, me llevan 5 kilómetros, los llevo llevando a la gente a los golpes, a los pozos, rompo autos, rompo camión, y a la vuelta vuelvo con la mercadería que se machuca. Y digo, yo no sé de quién es el problema, pero necesito que me den una mano para que yo pueda pavimentar y sacar mis productos rápido, en mejor calidad. Y así tenemos N cantidad de cosas. Gente que viene y me dice, mira, yo quiero abrir una empresa y resulta que me estaban pidiendo cantidad de papeles. Me acuerdo que me hablaba una empresa pequeña en el interior, no me acuerdo si el departamento, y me decía, ¿vos te das cuenta que me están pidiendo partida de nacimiento para algunos trámites? Y la partida de nacimiento, tengo cédula, el Estado me reconoce, me da una cédula, me pide una partida de nacimiento que además tiene vigencia de 3 meses. Si el trámite se demora, yo no junto los otros papeles, en 3 meses tengo que volver a renovar la partida de nacimiento. Le tengo que demostrar al Estado que yo nací y el mismo Estado me da una cédula. Yo soy práctico y soy pragmático y tal vez lo que estoy diciendo es algo muy simple y puede venir alguien con mucho fundamento y me decir, no, loco, mira, es muy importante la partida de nacimiento por esto. Pero cuando vos ves esas cosas, cuando vos tenés en un mismo ministerio que te piden... es increíble, lo pongo el ejemplo, el certificado de buena conducta sirve solamente para demostrarle vos, ciudadano uruguayo, al Estado de que vos no tenés antecedentes penales. Ahora, si yo te quiero contratar a vos y no sé quién sos vos, y yo quiero pedir antecedentes penales tuyos, no puedo. Pero sí para el Estado yo tengo que ir a hacer un trámite. Son esas cosas que son las cositas chicas del día, del quehacer empresarial, que te complican. Un certificado negativo, ustedes quieren algo... un término más ilógico que el certificado negativo. Te tengo que emitir algo que es negativo esto. Dame una lista positiva. Decís, esto es lo que no necesita certificados para importar, importarlos. Y no me imitas un certificado negativo que tengo que ir a hacer el trámite, que me lleva tiempo. Esas son las cosas que recibimos a diario en la Cámara y de esto les puedo... Y eso es el Estado. Cuando nosotros hablamos de un Estado pesado, a eso nos referimos. Al presidente de la Cámara de Comercio, Julio Lestido, gracias por la visita, Julio. No, muchísimas gracias a todos ustedes, tengan muy buenas noches. Y presidente, escuchaba en la entrevista anterior, también quiero en este momento, lo más seguro es que no nos veamos antes de fin de año, desearles a todos ustedes una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo a ustedes y a todas sus familias y agradecerle muchísimo por el trabajo que hacen. Bueno, Gracias. muchas gracias. Muchas Julio. gracias igualmente, ¿no?